amigos y amigas y en el vídeo de hoy os vamos a contar cuánto dinero se necesita para venir a Estados Unidos o antes de llegar a Estados Unidos. ¿Cuánto dinero traer a Estados Unidos, básicamente, cuando vais a emigrar? Así que... Nuestro nombre es Sandra, Javi y Dallas. Javi es profesor visitante aquí en Estados Unidos y llevamos 2 años. Bueno, lo primero que necesitáis es el vuelo. Si voláis desde España van a andar rondando los 500 euros a lo mejor, solo la ida. Lo bueno sería coger ida y vuelta porque sale más barato. Las compañías hacen más descuentos si los cogéis ida y vuelta, entonces lo que nosotros recomendamos es o coger un vuelo muy barato, como fue el nuestro cuando fuimos a Boston, que nos costó como 350 porque tenía una escala de más de 24 horas en Boston, que la aprovechamos para visitar. O si no, coger vuelos ida y vuelta aprovechando pues la vuelta que vais a hacer en Navidades o en algún mes que la vayáis a hacer. Desde México anda más barato, a lo mejor sobre los 200 dólares o por ahí, más o menos. Vale, en segundo lugar viene el tema alquiler de coche y alquiler de casa nada más llegar. En nuestro caso nosotros teníamos ya comprado el coche antes de llegar, pero eso ya os lo contaremos cuando os hablemos de comprar el coche. Lo primero sería alquilar un coche que estará por 200-300 una semana. En cuanto a la casa, puede andar sobre 200-400 euros, depende un poco. Y en nuestro caso lo que hicimos fue hablar con una chica que era profesora visitante que estaba en España, porque los que llevan más años llegan más tarde. Entonces nos alquiló su casa durante 15 días y la verdad que estuvimos perfecto. Después tendríais que comprar un coche y luego pagar el seguro. El coche puede andar entre los 3.000 o 5.000 dólares, más o menos, ya dependiendo de lo que queráis, coches de segunda mano. Y el seguro ronda los 80 dólares al mes. Nosotros lo que hicimos fue hacerlo con Amex porque no teníamos todavía el carnet de conducir y otras compañías ponían más problemas. Entonces, no es que la recomendemos al máximo, pero fue todo muy fácil hacerlo con ellos. Amex se llama. Vale, y otro tema importante es la comida. Primero hay que hacer una compra grande en la que invertimos para jabón, todas esas cosas que se tienen que comprar en la primera compra. Y estamos hablando como de unos 300 dólares, siempre depende de qué tipo de supermercado. Y luego una compra semanal, que la compra semanal pues puede estar en torno a 100, 150, 80, eso ya va a depender un poco de vosotros. Os recomiendo que veáis nuestro vídeo en el que hicimos la primera compra para esta casa, porque ahí vamos poniendo pues todos los precios que fuimos gastando en todo y cuánto nos costó equipar la casa de comida y cosas útiles. El siguiente gasto sería el tema móvil, que puede andar más o menos sobre los 30 dólares mensuales o por ahí, para cada compañía. Y después, para poner internet en casa, normalmente ronda los 50 dólares al mes. Unas compañías baratas son Metro o Sprint. Y después con internet nosotros tenemos Spectrum, que tienen muy buena conexión y 50 dólares. Luego, el último paso ya sería el alquiler en sí de la casa en la que vais a vivir. Ese es un tema un poco que se necesita más dinero porque te piden una fianza y te pueden pedir como, no sé, más gastos. Entonces, más o menos suele estar como, pues, no sé cuánto. Sobre 2.000 más o menos, entre pagar un mes de alquiler más la fianza que te pidan. Puede rondar los 2.000 dólares. Y después, otro gasto aparte general, yo tendría otros 500 dólares más o menos para gastos que te puedan surgir aquí de tema de papeleos o que tengas que Más de 500, porque por ejemplo el J2... Como ya os contaba en el otro vídeo, ya tiene que pagar de primeras un gasto que eran de 400 dólares o algo así por unos papeles que hay que tramitar. Sí, quizá alrededor de 1.000 euros extra para tonterías que vayan surgiendo. Ahora bien, nosotros ¿cómo hicimos con el dinero? No lo trajimos todo cambiado porque nos dimos cuenta de que el tipo de cambio que nos ofrecían en España estaba un poco peor que el tipo de cambio oficial. Entonces lo que usamos fueron las tarjetas Revolut, Bnext y N26. Cada uno de nosotros tenía una de ellas porque tienen un límite de sacar dinero. Entonces, al mes sacábamos ese límite cada uno porque no te cobran comisión. Puedes ir directamente al cajero, sacas el dinero del cajero en dólares sin ningún tipo de comisión. Solo que tiene un límite de hasta 400 dólares al mes o algo así. Depende de la tarjeta. Entonces puede ayudar para los primeros gastos. Lo mejor de todo sería contactar con alguien que vuelva a Estados Unidos, a vuestro país, y cambiar el dinero en mano con esa persona porque así hacéis el tipo de cambio que más le conviene a los dos. Y traer bastante dinero cambiado, porque al final nosotros sí que nos vimos un poco pillados incluso haciendo eso de las tarjetas, porque al final el primer mes tienen muchísimos gastos, entonces te veías un poco pillado de no puedo sacar todo. Y otro de los gastos que no hemos contado es amueblar la casa. Muchas veces al comprarlo por Facebook Market o estas páginas que nosotros contamos en cómo amueblamos esta casa, te lo piden pagar en mano.
Entonces, claro, necesitas también bastantes cantidades de dinero para poder estar pues pagando que si una mesa, que si un sofá, que si lo que sea. Lo normal es que las casas vengan vacías, entonces hay que preparar entre 1.000 o 2.000 dólares para amueblar la casa. Que no los necesitéis el primer mes, pero sí que va a ser un gasto que al principio de primeras pues igual 1.000 sí que los tienes porque vas a necesitar sofá, tele, mesa, cama y algo más. ¿Hay límite de dinero para traer? No, no hay límite. Solo que si traes más de 10.000 dólares en efectivo tienes que declararlo. Entonces, bueno, puedes traer hasta 10.000 dólares por persona, que yo creo que está bastante bien y daría de sobra. Entonces vamos a hacer la cuenta total de cuánto dinero hace falta traer para venir a Estados Unidos. Antes de nada decir que esto está basado en lo que nosotros gastamos en el estado de Texas. Igual si te vas a otro estado, gastas más, si eres más de 2 personas gastas más, gastas menos. Tenerlo un poco como orientativo, tampoco como 100% cierto. Claro, es nuestra experiencia en Dallas, aquí en Texas, y una horquilla así bastante amplia, pero bueno, de manera aproximada. Ah, y por cierto, si alguien lo está viendo y está viviendo en otro estado o él gastó otra cantidad diferente, por favor ponérnoslo en comentarios porque así entre todos pues podemos hacer ahí como un poco de lluvia de ideas. Entonces, ¿cuánto es el total de dinero que tengo que traer para venir a Estados Unidos, cuando emigro a Estados Unidos? Yo diría que entre 10.000 y 12.000 dólares, más o menos de manera muy aproximada, como un gasto para 2 personas. Para una persona podría ser un poco menos, pero va a andar sobre esa cifra, aproximadamente sobre los 10.000 dólares. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, suscribiros, darle a like, comentarnos. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.